Bueno, para iniciar con el siguiente panel que se titula Tecnologías digitales para el mapeo y de uso de suelo y registro de la propiedad. Les presento a nuestros panelistas. Es Yunive Moreno, de Visor Urbano. Tenemos a Félix Audirac, de Cartodata. A ingeniero Rodolfo González, de Catastro de Guadalajara. Y a Ernesto Chávez, de Sí Consultores. Les platico, la dinámica sería igual, tienen 15 minutos cada quien para su primera participación. Si dicen yo nomás necesito 5, pues 5, muy bien. Después de su participación, vamos a iniciar con preguntas abiertas, ¿sí? Y para su primera intervención, las preguntas, tenemos 3, aquí nada más les digo 2 para que sea más breve. La primera sería cuáles son los desafíos con relación al registro actualizado y confiable de la propiedad en la región. Y la otra, ¿cuál es el rol de las organizaciones públicas y privadas con relación a la provisión de información relativa a la propiedad en el área metropolitana de Guadalajara? Y bueno, vamos a iniciar con Yunive. Adelante. Gracias. Y muchas gracias por venir. Eso no se los dije, pero de veras, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí está prendido? Hola. Es que no. Este solamente es para la grabación en línea. Ya. Aquí no se escuchan. ¿Sí? Aquí no se escuchan. No. Sí, perdón. Tienes que Ya, hablar a él, pero no ya. se escucha. Ok, perdón, por eso decía está apagado. Perfecto, muchas gracias. Un gusto saludarlos. Me da mucho gusto ver esta sesión, ser parte de este proyecto. La verdad que desde que David me platicó de la investigación, para mí es un gozo ver que Visor Urbano pudo haber ayudado a que estas pláticas se den, se ponga en la mesa el tema. Y bueno, quiero decir que yo no soy experta en desarrollo urbano, pero pues sí me he enfrentado a varias cuestiones respecto a la importancia de hacer pública la información. Y bueno, este es el claro ejemplo de que sí tiene mucha relevancia. Y bueno, abonando las preguntas, en cuanto a desafíos respecto al registro actualizado y confiable, creo que partimos de visualizar esta información, ¿no? Partir de hacerla pública, accesible, transparente y tratar de vincular las mayores fuentes posibles para tener homologado esta información. También que vemos que hay un poco también de apatía y falta de involucramiento en la sociedad, en general con la parte administrativa de los trámites de catastro, por ejemplo. Entonces aquí se necesita una reciprocidad entre la sociedad civil y el gobierno para poder tener esta información de manera actualizada. También en otro punto, también que sigue existiendo una discrecionalidad respecto a esta información. Es información que genera valor, que tiene un interés económico, de desarrollo urbano, entonces sigue habiendo esos silos pues, de información que les da poder a ciertas personas y pues que se prestan a estos retos. Y también por último, pues creo que la falta de recursos en los municipios, que ya lo comentaron anteriormente, para trabajar este tipo de información. Nosotros con Visor Urbano, en la segunda etapa después del éxito en Guadalajara, nos dimos a la tarea de llegar a los municipios y bueno, realmente conocer la realidad que viven los municipios fuera del área metropolitana. Bueno, sé que el panel está enfocado al área metropolitana, pero es una realidad que también existe aquí en la zona metropolitana, que no están las capacidades técnicas y humanas para realmente darle continuidad pues, a este tipo de información. Entonces, creo que aquí es un trabajo pues, conjunto entre la sociedad civil, empresas, que aquí también vemos a dos que han sabido pues, responder a esas necesidades. Y aquí paso al rol de las organizaciones públicas y privadas. Creo que en la sociedad civil espacios como estos hacen más falta para seguir dialogando sobre cuáles son las necesidades que tenemos que solventar y sobre todo exigir que estas herramientas existan, exigir al gobierno que sigan existiendo estas herramientas para darle continuidad y generar valor. Solo así es que ha podido sobrevivir, por ejemplo, Visor Urbano y que se sigan generando nuevas. Entonces, creo que esa exigencia de la sociedad civil es muy importante y del sector académico también. En cuanto a las empresas y al sector privado, creo que si bien son los proveedores y seguirán habiendo una relación fructífera, tiene que haber un componente social. No se puede acercar a un gobierno, a un tema de desarrollo urbano de la misma forma que llegas a cualquier ente privado, sino el gobierno sigue siendo un ente social. Entonces las empresas
deben de responder también con una ética y con un compromiso social de ayudar también a los municipios en este tipo de proyectos y de actualizaciones. Entonces, creo que solo así, en esta vinculación entre diversos organismos, podremos pues seguir teniendo este tipo de herramientas. Entonces, le sigo, ¿va? Con todas las preguntas. Va, perfecto. Y bueno, la última era cómo podrían mejorarse los sistemas de administración y gestión de inmuebles. Pues bueno, a través de herramientas también como Visor Urbano y otras nuevas, pero que fomenten sobre todo la participación proactiva de los ciudadanos, no nada más que sea una herramienta que no se utiliza y eso lleva mucho trabajo detrás. No nada más es hacer las herramientas, sino promoverlas, difundirlas, buscar mecanismos de cooperación, de investigación, como en este caso hemos visto con la Universidad de Guadalajara una vinculación muy proactiva y con otras escuelas también el TESO desde el inicio de la concepción de los proyectos de información geográfica y en la misma evolución. Vemos herramientas que han sido muy buenas, pero que no se utilizan y bueno, creemos que eso no, pues no da ningún fruto. Entonces, que toda esta investigación, estas herramientas sean promovidas, sean difundidas, creo que es algo vital para la misma naturaleza pues, de estos proyectos y también el poder trascender administraciones. Creo que hemos visto en varias administraciones que, bueno, pueden continuar los proyectos no de la misma manera y aquí es donde regreso al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos, generar ese ambiente de proactividad, de conocimiento técnico, de buena relación con proveedores, con las empresas privadas y con organismos académicos y sociales. También, por último, pues implementar también tecnología. O sea, creo que esta tecnología puede llegar a los municipios, pero sí ayudarles a digerir la información y los mecanismos para hacerla. No hacerlo complejo, no hacerlo robusto ni costoso, sino ver de qué manera hacerlo más democrático, más accesible. Y eso es pues en el día a día, yendo directamente con los municipios y ver sus necesidades puntuales, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que yo creo que podría ayudar a tener en un mediano y largo plazo, pues información más actualizada que pueda darse de manera natural. Veíamos con Ernesto en Guadalajara, pues se publicó un espejo del catastro en el 2016, se publicaron los planes de desarrollo urbano de ese entonces, pero ¿qué pasó más allá después, no? Esa actualización, esa retroalimentación, pues necesita gestión interna en los gobiernos, que si bien un equipo externo pudo hacerlo en Visor Urbano, hace falta aún generar esas dinámicas dentro de la administración pública, esa coordinación de diversas áreas, ese empoderamiento desde el Poder Ejecutivo, el alcalde o el gobernador, que dirija esas políticas y esas herramientas, porque de otra forma no prospera, ¿no? El sistema por sí solo no te garantiza esa transparencia, esa actualización. Entonces, creo que tenemos que poner aquí en la mesa qué mecanismos podrían funcionar para que dentro de las administraciones públicas se genere ya de manera más natural esta coordinación y no nada más sea una imposición o sea porque tienes que usar esta herramienta y porque está Visor Urbano, porque está el catastro o la herramienta de Cartodata, sino que haya un interés colectivo del bien común que genera esta información. Entonces, eso sería para mí, pues, como la reflexión. Nos gusta regalar. Sí, súper. Cedemos la palabra. Ah, ya. Sí, sí. Ok. Ahí. A mí me incomoda un poquito la silla y no alcanzarlos a ver a todos, entonces me voy a parar. Quisiera Vale. poner un pequeño video y antes de darle play, empezar con una reflexión de un par de frases. Una muy conocida y otra que me saqué de la manga. La muy conocida es que la información es poder. Y cuando compartimos la información es empoderar. ¿Ok? La acción de compartir la información es empoderar. Entonces, la idea de este video es empezar desde ejemplos externos, empezar con unos ejemplos y proyectos que se dieron en otras partes del mundo, luego en otros estados de México y finalmente aterrizar esto a la realidad de la área metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco en general. Entonces, adelante, por favor.
Muy bien. Entonces, sigo echando rollo mientras. Bien. El externo, estamos hablando de El Salvador. Recordará el ingeniero Rodolfo González, hace aproximadamente unos 4 o 3 años, más o menos, vino con nosotros el director general del Centro Nacional de Registros, que es el equivalente del INEGI de todo el país. Un país chiquito que tiene aproximadamente 1/4 parte de la extensión de Jalisco, pero sin embargo es un país. Y esta persona, pues el canciller de El Salvador, pues está al lado del canciller de Estados Unidos y del de México, aunque sea un país del tamaño más chiquito que Colima. Entonces, este proyecto fue inspirado por lo que se hizo en Jalisco en el 2020, donde se hizo una cobertura de lo que son 221 poblaciones, con la idea de empezar a utilizar el territorio como un elemento de gestión y de conexión entre diferentes entidades. Principalmente y centralmente en el proyecto del 2020, las dos entidades son registro público y catastro. Porque normalmente en estos proyectos siempre se empieza a pensar por el catastro, porque un catastro no puede vivir sin un mapa, que a final de cuentas significa el catastro es el registro de todas las propiedades morfológicamente. Si damos un paso hacia atrás y recordamos de dónde viene el catastro y el registro público en Latinoamérica, pues es de nuestra herencia de los españoles, los cuales cuando Hernán Cortés llega y empieza a hacer los primeros legajos, pues era pues de aquí hasta donde alcanzo a ver y esto es para fulanito y lo escribían ahí en un papel. Si nos vamos con nuestros vecinos del norte, ¿alguien sabe qué profesión tenía Thomas Jefferson? ¿George Washington? Adelante, ingeniero, ¿qué eran? Topógrafos, exactamente. Y la gestión y la propiedad de la tierra provenía por parte del topógrafo. Entonces, eso cambia por completo la estructura de la legitimidad que tienen los registros que están en la tierra. Y El Salvador, igual que nosotros, pues cojeaba del mismo pie. ¿Ya podemos darle play? Perfecto. Entonces, les quiero compartir 2 minutitos de video y luego continúo para ver cómo eso se traslapa a lo que nos sucede aquí en México. Cómo El Salvador está impulsando el crecimiento y la eficiencia a través de la cartografía. El gobierno de El Salvador, a través del Centro Nacional de Registros, CNR, llevó a cabo un proyecto geoespacial a gran escala para transformar el país. El proyecto tiene como objetivo superar el letargo tecnológico al proporcionar datos actualizados y aplicaciones cartográficas para mejorar la toma de decisiones. El levantamiento detallado incluye la cartografía de 14 capitales y Surf City, utilizando múltiples sensores, incluyendo LIDAR, imágenes verticales y oblicuas. La cartografía de calles es esencial para los conjuntos de datos geoespaciales. Se fotografiaron 1,750 kilómetros con el proveedor, transfiriendo el conocimiento y la capacidad al personal técnico del CNR. El conjunto de datos actualizado es accesible a través de la plataforma cartográfica web llamada eCarto, el corazón de El Salvador Maps. Gracias a este nuevo conjunto de Omnidata y aplicaciones, el CNR ha podido proporcionar información oportuna para proyectos estratégicos, como el segundo aeropuerto internacional, el Tren del Pacífico y clústeres de energía limpia. El Salvador Maps es un logro histórico que empodera la toma de decisiones y tiene un impacto positivo en la vida de millones de salvadoreños. A partir de este proyecto, ahorita voy a empezar a hacer maramas. A partir de este proyecto, se inspira también lo que es el estado de Oaxaca. Y hay un par de aciertos que quiero sacar a este comentario por parte del proyecto de El Salvador y cómo esto fue replicado por Oaxaca.
Si se dan cuenta, menciona que fue utilizada esta información para proyectos estratégicos como el Tren del Pacífico y el aeropuerto. La multidisciplinaridad del uso de la información no se acaba en la área metropolitana o las poblaciones, sino que se va mucho más allá. En el caso de Oaxaca, esta misma tecnología, esta misma cartografía, en lugar de ser utilizada para materia catastral, se está utilizando para tema de riesgos, para generar los atlas de riesgos y la planeación de proyectos estratégicos estatales. Pero ¿qué pasa? Yo de repente digo, oye, aquí voy a poner un panteón porque es lo que me hace falta. Ya demasiados muertitos y ya no caben en el que tenemos en la cabecera. Y lo ponen en la periferia del municipio. Pero ya está fuera de lo que es la cobertura urbana, ¿no? Ya está en lo que es considerado como el rural. En el caso del proyecto que hicimos con Jalisco, pues no había dónde pues se acaba la población y ya no hay más. Y entonces estamos a ciegas o estamos con plataformas abiertas. En el caso de Oaxaca, se aprovecha esta información, o sea, se hace una cobertura que incluye bajo y alto, y en el alto se incluyen también todo este tipo de elementos. Y este caso del panteón que les estaba comentando en su momento, es un elemento de planeación donde lo estaban poniendo a 1503 metros sobre el nivel del mar y el terreno era parejito, parejito, parejito. Podías jugar billar si quisieras. Y ahí pasaba un escurrimiento al lado, que la parte de abajo del escurrimiento también estaba en 1503 metros. Entonces era un escurrimiento seco, pero en el momento que llueve de más, pues los muertitos iban a empezar a hacer sus clases de natación, ¿no? Entonces, realmente el tema de la cartografía y de los instrumentos de planeación están directamente ligados no nada más con el ambiente urbano, sino con el entorno en general. Y eso me lleva a comentarles sobre las plataformas que construimos hace 5 años con el Estado, que son plataformas que se usan entre la cooperación del municipio y el Estado, registro público de la propiedad y los catastros municipales, utilizando como conducto el catastro estatal. La herramienta central de esto se llama eCédula, que es un software que conecta el mapa con los registros alfanuméricos que tienen los sistemas de gestión catastral y los sistemas de gestión del registro público. Y estos se vinculan a través de todos los ejercicios que se hacen a nivel de la operación diaria. Cuando yo llego y hago una compra-venta, entonces registro el folio y registro la cuenta catastral y se vinculan los dos. Y ahí es donde juega el tema de la tecnología y de la apertura de los datos para poder conectar todo lo que está pasando en el día a día y no tener que hacer ejercicios faraónicos para poder llegar a este nivel de vinculación y generar los resultados. Y como bien mencionaba Yunibe, para poder trascender a través de administraciones tiene que ser algo que esté embebido en los procesos, porque si está impuesto, entonces la realidad es que la colaboración que se logra entre las entidades, tanto públicas, en este caso municipales y estatales, se rompe. Y eso me lleva al tercer punto, que es dónde entra la iniciativa privada, dónde entran los desarrolladores, dónde entran los fraccionadores. Y es muy importante el tema de aperturar los datos. Ahí yo quisiera reconocerle al ingeniero González por el trabajo que hizo dentro del Catastro del Estado, donde antes de salir lo que hizo fue publicar toda esta información a quien la quiera usar. Si ustedes entran a catastro.jalisco.gov.mx, toda esta información del proyecto del 2020 está pública. Modelos tridimensionales, ortofotos, nubes de puntos, cartografía e inclusive los planos de valores, que fue la primera de las aplicaciones en las que se conectan los 3 niveles. Porque cuando tú quieres hacer o validar la evaluación que te están haciendo sobre tu predio a la hora de que vas a pagar tu predial, te vas al Diario Oficial de la Federación, ahí puedes consultar cuáles son los planos y los valores que afectan o que impactan a tu propiedad, y eso te puedes ir en cadenita hasta llegar a la fuente, que fue el municipio, pasando por la autorización ¿qué es? El Consejo y el Congreso Catastral. Entonces, creo que me quedo con esa frase que les comentaba al principio. Cuando nosotros aperturamos y compartimos la información, lo que estamos haciendo es empoderar a los demás y manteniendo una cultura de compartir, de ser abiertos, se pueden enriquecer esto al tener diferentes ángulos y puntos de vista sobre la misma situación. Muchas gracias.
Bueno, voy también a tomar la actitud de Félix. Yo voy a pararme también para verlos. No todos los conozco, entonces veo caras conocidas, caras que no conozco. Tengo una presentación y un pequeño video. El video me gustaría al final. Está apagado el micrófono. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás? ¿No? Bueno, entonces voy a subir un poco más la voz. Sí, ¿verdad? Vamos a subir un poco mi voz. Bueno. Mi presentación, bueno, trata precisamente de dar respuesta a las 3 preguntas clave de este panel. Entonces, prácticamente, con la experiencia que hemos tenido, mi nombre es Ernesto Chávez, llevo ya 30 años en el mundo de los sistemas de información geográfica. De hecho, empezamos en los LIS. Si alguien recuerda que eran los LIS, eran los Land Information System, eran los sistemas del suelo, inventados en Estados Unidos en 1950, con inteligencia artificial de LISP. Yo soy el amante de los lenguajes de programación y el que más conozco es el LISP. Hoy se está retomando precisamente por las técnicas de Python y todo lo que hay en el mundo web para hacer lo que llamamos hoy inteligencia artificial. Entonces, mi experiencia de 30 años ha dado algunos frutos que de alguna manera tienen que responder a los retos que tienen ustedes como planeadores, urbanistas, arquitectos. Mi área de conocimiento ha sido más hacia las ciencias de los sistemas de información geográfica en su contexto de cómo se desarrolla un software GIS para atender una necesidad en particular. Damos la siguiente, por favor. Entonces, prácticamente es el registro actualizado y confiable de la propiedad, el rol de las organizaciones y los sistemas de administración. Y ante la primera, avanzamos en la siguiente para no tardarme tanto, es atender lo que bien comentaba Félix, lo que comenta Yunive, lo que comenta el ingeniero, es las células mínimas de almacenamiento que un sistema de información debe de tener. Los sistemas están preparados para dar un resultado, verdad o mentira. ¿De qué depende del dato y cómo lo alimentemos y cómo el dato puede ser gestionado por ustedes, tomadores de decisiones, para que sea un dato confiable? Y más cuando lo publican a la ciudadanía. Un municipio que no está preparado para recibir la información, o mejor dicho, exponerla y que el ciudadano pueda ver la información, luego te va a detectar. Oye, este predio no es cierto, este predio yo lo fusioné, yo lo compré, yo hice algo en esa gestión, ¿no? ¿De quién depende? De los planeadores, de ustedes, los que generan esa información. Como células mínimas de almacenamiento geoespacial proponemos estas 2. Todo el mundo físico, jurídico y económico gira ante una célula predial o la célula de almacenamiento llamada edificación o construcción, ¿no? Entonces ahí están precisamente los principales datos que debe tener el sistema. La siguiente, por favor. Esto es parte de SIGMetro, el sistema que ya conocen, metropolitano, y esta es la tenencia de la tierra. El licenciado Fernando comentó precisamente de cómo este sistema creó en el 2016. Fuimos parte pues de ese equipo de trabajo que nos invitaron a crear esa primera estructura de datos espaciales que necesitaba la zona metropolitana de Guadalajara para, a través de tecnologías de libre acceso, estamos hablando de código abierto, de libre licenciamiento, y esa plataforma se ha mantenido. Pero hablando de la propiedad, y es parte de lo que vamos a ver aquí, es que la propiedad sea confiable o que los datos de la propiedad se difundan en una plataforma. Ese es el gran reto de este panel, ¿no? La siguiente, por favor. Y viene aquí la distribución espacial de los predios. Si alguien pregunta, ¿cuántos predios hay en la zona metropolitana? Es difícil saber con exactitud en este momento, pero por lo menos tenemos una distribución espacial de propiedades, hablando de Zapopan, que la encabeza, hasta Juanacatlán, y son los 9 que tiene el IMEPLAN, bueno, el que conocí como IMEPLAN, que tiene un nombre diferente, pero que prácticamente la suma de todas estas propiedades da 2.016.000. Ojo, propiedades, bienes inmuebles, en un plano horizontal o en un plano vertical. Y bien comenta Félix, si la realidad y la tecnología nos da para vincular ese espacio de célula mínima de almacenamiento, creo que vamos de gane. Si lo descuidamos, estamos descuidando algo ante la sociedad en el que le estamos difundiendo información que es susceptible de que se mejore o se actualice para dar esta realidad. La siguiente, por favor. La fuente, bueno, es catastro de todos los municipios, ¿no? ¿Qué se necesita? Lo comenta muy bien Félix. Hay que hacer modelos tridimensionales, hay que crear información que sea confiable y útil para que esta plataforma se mantenga, ¿sí? Entran, bueno, pues todos los vuelos tripulados, no tripulados, dron, servicios LIDAR, hacer modelos digitales de elevación, tomas terrestres, oblicuas, en fin. Y vincular el catastro y el registro. Y aquí resalto en negro las principales llaves de vínculo que ustedes deben de cuidar que no se pierdan nunca en un predio. La clave catastral, que la provee Catastro. La cuenta predial, que para efectos fiscales es para cobrarle al contribuyente, ¿sí? En base a un valor determinado, una tasa impositiva,
para aplicar un impuesto predial, ¿no? Entonces, la cuenta es un papel importante. El folio real, lo comenta Félix. Esa transacción del dominio de la propiedad que se da en el registro público de la propiedad debe quedar totalmente vinculante a un objeto llamado predio o construcción, ¿no? Y la CURT, no sé si todos estén familiarizados con la CURT, pero les pongo rápidamente. Es un modelo que INEGI le ha costado mucho trabajo en la nación exponerla, pero afortunadamente ahorita ya, por ejemplo, Guadalajara ya la tiene. Ahorita en línea, si están haciendo una fusión y una subdivisión en el modelo geográfico que tiene Guadalajara, la CURT se actualiza automáticamente. ¿Qué es la CURT? Es el modelo de INEGI que propone que un punto en el espacio es único a nivel mundial. Si observan la CURT, es 21 dígitos distribuidos en latitud y longitud con la precisión de una 10.000ª parte del punto que rige ese centroide. Hay dos tipos o tres tipos de centroide en los sistemas de información geográfico. INEGI dice que el centroide es un punto por superficie único en el que no existe ese predio, ese punto, duplicado en otro. ¿Qué permite? INEGI, la visión de INEGI a nivel nacional es que en un futuro la transacción de cada predio que se transforma, fusión o subdivisión, debe ser controlado por un sistema y que diga, ojo, alerto, este punto tiene duplicidad con otro elemento. La CURT, espacialmente hablando, no existe en el modelo del INPLAN. Apenas empieza a existir en el modelo geográfico de Guadalajara. Próximamente quizás va a existir en el modelo geográfico de los otros municipios que arman la zona metropolitana, pero sí es importante considerarla. Y hay dos CUR, no solo para cerrar esta parte. La CUR tridimensional de 31 dígitos, que era la norma anterior, que la empezamos a usar, pero cuando INEGI dijo, no, ahí está el modelo espacial, es la CUR, yo le llamo espacial, porque al final de cuentas es la que puede hacerse. Poniendo el ejemplo de Félix, si la compañía hace un vuelo aéreo, en ese momento vectoriza el predio, en ese momento podemos generarle la CUR y es única. No sabemos quién es el dueño, ese es otro reto, pero sabemos que espacialmente hay una propiedad, una realidad ahí, y ese predio debe de cuidarse con ese elemento. Y luego vienen los elementos de catálogos geográficos que vienen un poco más hacia las propiedades horizontales o verticales, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esta es una vista sencilla, pero simple, que a todos nos dice, ok, si vamos a visor urbano, si vamos al modelo geográfico de GCM que tiene, no es público, pero está internamente en el municipio, yo pulso sobre el predio y yo voy a esperar como mínimo una serie de llaves que me vinculan al territorio. ¿Cuáles son? La clave de INEGI, que la ha cuidado Guadalajara desde hace 20 años, es una transformación que ha cuidado de los últimos 20 años, y prácticamente la clave de INEGI de 31 dígitos, que al ciudadano no le dice nada, pero si observan ya empieza a vincularse la CURT. Entonces, esa clave es única. Esa es la norma de INEGI que nos dice que debemos de cuidar para que el predio no tenga una clave. Y si yo agarro esta clave de 20, 40, 30, yo estoy agarrando la posición en latitud y longitud real y precisa de un punto en el centro, en el punto por superficie de ese predio, y que es única a nivel geoidal. Es única en el mundo. No vamos a encontrar otro predio que tenga exactamente esa posición. Si alguna vez se han cuestionado cómo INEGI calculó esa precisión, nos vamos al punto más alto de la República Mexicana, al punto más bajo. Quiere decir que en una 10.000ª parte del segundo estoy ubicado. Aquí en Guadalajara estamos hablando de 30 centímetros cuadrados. Yo me estoy moviendo, mi CUR está cambiando. 30 centímetros cuadrados significa el último dígito de la posición en la latitud y longitud de ese predio y el último dígito de la latitud. Latitud y longitud suman eso, ¿sí? Es muy importante la visión. Desde mi punto de vista, INEGI exageró en la precisión, porque una 10.000ª parte es demasiado precisión. Ustedes como urbanistas, como gestores del territorio, se preguntarán, ¿cómo puedo un predio con otro asegurar que no es el mismo, que no hay traslapes? 30 centímetros cuadrados, 30 por 30, perdón, de fracciones de metro, significa esa precisión. Yo le dije a INEGI, cuando esto lo lances a nivel nacional, quítale un dígito en tu precisión. Ese es mi punto de vista. Para que tú te puedas mover con 70 centímetros y que tu CUR ya no cambie. Pues nosotros como desarrolladores de sistemas de información geográfico queremos asegurar que eso para ustedes sea legal o preciso o lo más preciso posible. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, antes de cerrar esta lámina, las medidas y colindancias. Si vamos ahorita a la escritura pública y leemos una propiedad, los sistemas modernos deben ser capaces de cotejarte con lo que comenta Félix. El instrumento normativo que detecta que este predio es de un señor y cuya propiedad tiene tanto de frente y tanto, también los sistemas deben estar generando un modelo de inteligencia artificial basado en lo que dice la cartografía y lo que dice el notario o el escribano para decir, es correcto, es este mismo predio, porque coincide con la descripción de la propiedad. Siguiente, por favor.
Aquí está, bueno, un tema principal de lo que hemos visto. Los retos que Cartodata se enfrenta a diario, a vincular padrones alfanuméricos y cartográficos. Los datos no están estandarizados, son ambiguos o carentes de información. Hay medidas y colindancias del padrón registral que tienen pocos registros. Las superficies deben estar normalizadas. Hemos encontrado bases de datos con superficies mezclando hectáreas con áreas y con metros cuadrados, y armar un patrón es un poco complicado, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí ven un ejemplo, ¿no? Ahorita con la herramienta que tiene Guadalajara, cualquier predio que tiene la ciudad de Guadalajara, el ciudadano pulsa sobre el predio y el sistema le da la narrativa de lo que el notario escribió en ese predio. Y se observa, es una narrativa que no interviene el ser humano. Es la algoritmia matemática que genera una descripción masiva. Muchos notarios me han dicho, oye Ernesto, pero ¿cómo sabe el sistema? Bueno, estamos tratando de encontrar ese modelo en el que el notario, cuando describe las propiedades, ha trabajado muchos años, mucho tiempo, con su realidad de cómo interpreta el territorio y cómo asegura que una propiedad es única en un sistema de información geográfico. Lo hace en base a las famosas descripciones por los vientos. 4 vientos, 8 vientos. He encontrado escrituras en el país de que quieren llegar hasta 16 vientos. A ver, espérame. 16 vientos, ¿qué te asegura? Una descripción compleja de una propiedad puede ser. 4 u 8 vientos, desde mi punto de vista, es suficiente. Lo más seguro sería, yo agarro el sistema y automáticamente te dice dónde está el norte, sur, este y oeste y con quién colinda. Ojo, el colindante es algo importante ver, porque el sistema es capaz de decir, ¿quieres que colinde con el propietario actual? Te lo describo. ¿Quieres que colinde con el predio o la clave? Excelente. O con la transacción o el extracto sucesivo de la propiedad, para saber cómo la propiedad en su entorno se fue moviendo en tiempo y espacio. ¿Sí? Siguiente, por favor. Trato de resumir mis 15 minutos lo más rápido posible, perdón. Esta es una realidad en San Pedro Garza García. San Pedro Garza García nos dijo, oye Ernesto, ahí está la base de datos registral de la propiedad. Cartodata voló. Dijimos, ok, la realidad del predio la establece Cartodata con el método científico de cómo establece un vector cuya longitud o medida cuadrática nos da. Ahí está un terreno real. El modelo lo vinculamos y afortunadamente el 60% del padrón se vinculó de manera automática a la escritura. ¿Qué es lo que ve el ciudadano? Bueno, más bien el funcionario público, pero esto es para el funcionario público de San Pedro Garza García. Las medidas en verde es lo que dice la escritura. Las medidas en rojo es lo que dice el vuelo aéreo. Estamos hablando de que el algoritmo ya es capaz de interpretar, le llamo yo, una tolerancia permisible lineal. Cuando escribimos la propiedad, nos vamos hacia el metro cuadrado. Si dividimos el metro cuadrado, estamos hablando de fracciones de metro cuadrado, pero nos quedamos al metro cuadrado, porque toda la gestión que hacen ustedes está relacionada a la unidad métrica, el metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados invade? ¿Cuántos se tiene? Pero si le sacamos la raíz cuadrada al metro cuadrado, llegamos a la longitud lineal, que tenemos que ser justos en ver cómo vamos a comparar una medida lineal con el entorno cuadrado. Mientras más grande sea el terreno, ese factor tiende a disminuir. Mientras más pequeño sea el terreno, el factor debe de subir. Es una asíntota. Es una ecuación que debemos de encontrar entre los que escriben las propiedades y los que desarrollamos sistemas para tratar de decirle al ciudadano, es el mismo. No es que Cartodata se haya equivocado, no es que el notario se haya equivocado. Están hablando de realidades diferentes. Pero el sistema debe ser capaz de decir, señor, es el mismo. Tú escrituraste un terreno con 34,50 con 44. El sistema y el modelo va a la parte geoespacial y dice, es el mismo. Porque después de que Félix entrega el elemento geográfico, el sistema es capaz o debe ser capaz de decir, el frente 34,63, 34,50, bingo, te lo pinto de verde. Te lo pinto de rojo acá, cuando el notario se equivocó. O el vuelo tuvo un error. O más bien, corrijo mi frase, Félix. El vuelo representó una realidad diferente de lo que el escribano dijo hace muchos años. Sí, es que me volteé a ver feo, Félix, bro. Pero. Bueno, este modelo lo estamos documentando pues para la comunidad que desarrollamos software. Es que es real, tenemos que encontrar métodos de tolerancias permisibles, porque si no, no vamos a encontrar. O sea, ¿quién tiene la verdad? ¿El notario? ¿O el señor que voló y que con sus métodos científicos dijo, esto es lo que tienes en el terreno? Y que recordemos que la restitución no es más que un principio fotogramétrico de interpretación, en el que cada vez las tecnologías son más precisas. Pero también no olvidemos que es un ser humano que está viendo un modelo estéreo, ¿cierto, Félix? Que se puede equivocar.
que a lo mejor está cansado y ve el muro y dice, bueno, pues, ¿dónde agarro la línea? ¿En el muro interno? ¿Muro externo? ¿Muro externo? Y más casas de adobe de la ciudad de Guadalajara, donde los muros son muy complejos. Entonces, por eso tenemos que ser justos en esa permisibilidad. En resumen, este modelo dice que la raíz cuadrada de un terreno, dependiendo de la superficie, debe estar multiplicada por un factor de correspondencia lineal. Es lógico. Tenemos que encontrarle que el sistema automáticamente lo hace. Si nos vamos a la siguiente, por favor, y comparé el modelo de la ciudad de Guadalajara con San Pedro Garza García. Perdón. Bueno, entonces es un polígono cuya superficie es regular, puede ser vinculante, altamente vinculante. San Pedro tiene un modelo de 60% de terrenos regulares. Entonces, eso se vincularon a la base de datos de manera automática. Guadalajara podríamos hacer el experimento porque Guadalajara también tiene muchos terrenos regulares. ¿Sí? Siguiente. Y ya por último, para contestar a las respuestas, bueno, este es un comentario así rápido. Nos falta todavía mucho en los modelos de inteligencia artificial describir propiedades de ese tipo, porque los notarios están muy acostumbrados a describir propiedades, pero se los dejo nada más para el taller. Encontramos estas realidades a veces, tramos curvos y líneas. Entonces, describir una propiedad sería más o menos así. El sistema ya lo puede hacer así. Entonces, tendríamos que encontrar cómo un segmento curvo y un segmento lineal describe una propiedad lo más preciso posible. Es meternos a la parte matemática. Siguiente. Y ya, bueno, me gustaría el video final para cerrar mi intervención y si hay dudas, con todo gusto, para no extenderme tanto. A veces me emociono de los temas pues, que me apasionan y pues... Digo, realmente mi modelo de maestría en la tesis que mandé a Austria precisamente habla de esto, del modelo geoespacial unificado para evaluar la Tierra y describirla a través de sistemas de información geográfica. Esto es lo que hicimos en la Ciudad de México. No tiene audio, yo lo voy a describir rápidamente. En la Ciudad de México teníamos una realidad. Bueno, más bien me comentaban los planeadores de la ciudad, es el catastro pues, más complejo que nos tocó armar hace un par de años. Bueno, prácticamente son 16 alcaldías, delegaciones, son 3 millones de unidades privativas que están en ese modelo geográfico, pero ya se imaginarán cuántas densidades verticales. Entonces, esto trata de resolver, es una propuesta que ya está desarrollada en la Ciudad de México, pero me dijeron, oye Ernesto, hay que ver en qué momento lo soltamos a los notarios, lo soltamos a las actividades. El video que describe, lo voy a narrar rápidamente porque pasa rápido. El ciudadano, o el notario, perdón, va a hacer un edificio vertical en un polígono. Lo extrae el sistema y le da las coordenadas en un GeoJSON que prácticamente traslada su Civil Design, o sea, su plataforma de diseño de Autodesk, bueno, todos la conocen, y que prácticamente a partir de ese modelo, el sistema es capaz de meter la poligonal que tiene la autoridad y el planeador, quien construye condominios verticales en la Ciudad de México, tiene pues hoy en día una herramienta en la que puede de alguna manera empezar a describir la propiedad, tratando de minimizar el error. Eso es nuestro aporte. ¿Qué es lo que va a hacer? Por un lado, el modelo geográfico y por otro lado, el modelo de cuantificación. ¿Qué está cuantificando el sistema o qué pretende cuantificar? Lo que nivel por nivel el proyectista, el arquitecto, el urbanista está plasmando como lo que va a edificar, nivel por nivel, desde el sótano hasta la torre más alta. Y del lado, este proceso antes de esta herramienta lo hacía manual. Ustedes o quienes se han metido en esta parte, es un poco tedioso. Y entregarle a la autoridad cada metro cuadrado de cómo se describe la propiedad es un poco también tedioso. Entonces, nivel por nivel, el usuario puede, a través de esta herramienta, mandar la información de cuantificación espacial hacia la base de datos. En este caso, pues, se usa Excel. Lo que está haciendo el sistema prácticamente es, nivel por nivel, decirle, ok, encuentro estos elementos, encuentro un condominio que se va a edificar con áreas cubiertas y no descubiertas. El despiece de cada nivel de departamento, nivel de arquitectónico, topológicamente el sistema es capaz de decir con quién colinda. Entonces, imagínense, ya crea la memoria descriptiva que el notario o el registro público de la propiedad necesita cuantificar. La idea de esto es asegurar la precisión. Una de las preguntas clave era, ¿cómo aseguramos la precisión o la calidad de la información del dato? Creo, en resumen, es que si le dotamos al constructor de herramientas de que minimice el error de lo que está haciendo antes de inscribirlo en la propiedad y que técnicamente al notario le dé la información y le cuadren las cosas, estamos encontrando un elemento de automatización de procesos que puede hacer más eficiente el registro de las propiedades a futuro. Esa es nuestra idea, ¿no?
Quienes han pasado por el régimen de condominio van a ver que siempre, y lo estamos pasando con los regímenes de condominio viejitos de Guadalajara, los primeros que se dotaron de 1940, 50 probablemente, donde el concepto de indiviso no existía y que ustedes como desarrolladores y planeadores y gestores del territorio han creado las normas. Pero el indiviso simple y compuesto no figuraba. Bueno, con estas herramientas, todo lo que geoespacialmente vas a construir nivel por nivel es capaz de cuantificarlo el sistema y enviarlo al modelo geográfico del catastro que vincula al registro público de la propiedad. Ya por último, lo que está haciendo aquí el sistema es cuantificar la información. La clave catastral sale automáticamente de cada unidad privativa, qué espacio tiene, y estos numeritos que ven ahí es la matriz de cuantificación de elementos para que todo te cuadre, señor constructor, y que no tengas problema en que mandaste una memoria descriptiva con ahí están los dos indivisos, el indiviso simple y el indiviso compuesto, creados a partir de cada unidad privativa. Estas torres fueron reales, nos las proporcionaron y ahí está el 100%. La idea es que tú no lo pases este modelo al catastro o al desarrollo urbano hasta que no te cuadren las cosas. Porque hemos visto que muchos planeadores y desarrolladores al final se concentran en el cálculo y lo cuadran todo. Sí, pero ¿dónde está lo geoespacial? Entonces, este sistema trata de vincular todo para que en un futuro, cuando un ciudadano compre un departamento, vea que sus medidas y colindancias coinciden con una realidad geoespacial. Ya al final, el modelo lo que va a hacer es inscribirlo en el catastro, calcular su geometría y decirle, sí, sí lo quiero. Ok. En este momento empieza a generar el modelo tridimensional. El constructor puede ver su modelo 3D trasladado del CAD al GIS, pero en un entorno de un visualizador tridimensional y toma decisiones. Entonces, prácticamente el modelo pues, está cerrado ya aquí, ¿no? Entonces, bueno, con esto, si hay preguntas y respuestas, creo que en la sesión lo vamos a ver. Sí, muchas gracias. Gracias. La coloco aquí. Justicia territorial. Híjole. Todo un tema que ya abordaron, pues, abundantemente quienes me antecedieron en el uso de la voz. Yo quisiera traer a la mesa el marco para la administración efectiva de la tierra, que por ahí un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas publican ciertos principios que nos dicen que menos del 70% de los seres humanos en el mundo tenemos un documento que nos avale la legal propiedad de la tierra. Eso es preocupante y mientras en otros países puede provocar desplazamientos de comunidades completas, aquí con nosotros, en nuestra ciudad de Guadalajara, puede provocar desplazamientos de familias. Entonces, es muy importante por eso abordar el tema y ver cómo garantizar esta seguridad jurídica. Y ese es el primero de los desafíos que les quiero platicar. O sea, cómo garantizar la certeza en la propiedad. Nosotros, los catastros, los que conozco de Jalisco, somos como muy binarios. ¿Qué quiere decir? Si tienes un título de propiedad, te registro. Si no lo tienes, no te registro. Sin embargo, entre la posesión que tiene la persona de un inmueble a lo largo del tiempo y el tener un título de propiedad, pues hay muchas modalidades que nosotros como autoridades no estamos reconociendo y no estamos respetando. Y con eso estamos fallando en otorgar esta certeza jurídica. Entonces, como un desafío, primero, es poderle reconocer a los posesionarios de la tierra la propiedad o el derecho que tienen sobre la misma, sin ser tan así de que quiero inscribir mi cuenta predial. Escritura. No, pues es que no tengo, es que, y empiezan, que me prometió venderme y nunca me escritura. Váyase, no lo quiero ver aquí hasta que no tenga su escritura. Entonces, un primer desafío es poder otorgar esta certeza jurídica. Y también, hablando de desigualdades, la desigualdad de género, que es algo que también se da mucho todavía en nuestra sociedad muy tradicionalista, nos toca ver cómo dueños de propiedades se las heredan a sus hijos varones y a sus hijas no les toca nada. Entonces, ¿qué hacemos los catastros al respecto? Pues somos cómplices. Cuando nos llega una escritura de una pareja casada por sociedad legal, ¿a quién ponemos como titular del inmueble? Al hombre. ¿Y a la esposa ponemos el nombre? Previo nombre de Rodolfo González y CDA, que quiere decir una condueña, que el nombre por ahí quedaría en la escritura, pero no en el registro catastral, al menos no en el recibo predial. Y
algo que tenemos muy claro hoy es que mientras la mujer no pueda ser empoderada a través de la propiedad de un bien inmueble, pues imagínense, o sea, va a ser difícil que se le reconozcan otros derechos a esa mujer. Entonces, otro desafío, lograr esta igualdad de género a través del registro catastral. Eso como un punto. Punto número 2, la falta de voluntad. ¿Por qué nuestros catastros no evolucionan? Y déjenme les digo que no es una cuestión de billetes. Hace 15 años yo diría, es que es de dinero, es que si tienes dinero, compras sistemas, compras vuelos, No. ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos el open source, que lo hemos empezado a utilizar con mucho éxito, que tiene una estabilidad bárbara, que tenemos aquí en Jalisco miembros de la Comunidad Internacional de Desarrolladores de Open Source, que tenemos empresas locales que han llevado sus desarrollos tecnológicos a tal grado que han abaratado mucho el tener acceso a vuelos, el tener acceso a muchas cosas, y eso es algo que quizá estamos desaprovechando. ¿Dónde más se nota esa falta de voluntad? Ya lo puso alguien sobre la mesa. Dejamos o permitimos que se formen estos cotos de información, estos minifeudos donde yo tengo mi información y no se la suelto al área vecina. Eso podríamos pensar que en un municipio pequeño, que su área está en la oficina de al lado, es el escritorio de al lado, el de obras públicas con el de catastro, y aún así sería más fácil lograrlo. No, la experiencia que tuvimos de conocer y diagnosticar catastros municipales, pues es que a veces de un escritorio a otro, de una fila de escritorios a la de atrás, no se pasa la información. Entonces, es algo a romper en ese desafío, que todos concentren su información como su poder. Bien lo dijo Félix, bien se dijo antes, la información es poder, la clave es que se comparta. Y el tercero es que se le dé continuidad a los proyectos, porque también nos tocó ver en el paso por el gobierno estatal cómo a veces un cambio, ya no digamos político, a veces de grupo dentro de una misma fuerza política, provocaba que todo lo que había hecho el anterior, yo soy mejor que el anterior y no voy a hacer nada de lo que él hizo. Entonces, el garantizar esta continuidad, ya vimos que una de las maneras es que esté en ley, pero otra de las maneras es también, y aquí hago una pausa, porque leyes y normas creo que tenemos muchas en este país. ¿Qué nos falta? Que se cumplan, o sea, nos falta hacer que esas leyes y normas se cumplan. Una de las herramientas de las que su servidor, en muy humilde opinión, ve para romper con eso es la existencia de estas plataformas. O sea, que si yo tengo una plataforma suficientemente robusta, sin querer voy a obligar a que quien llegue después de mí, aunque no le haya gustado mi gestión, vea que pues es algo que funciona, y si funciona, ¿para qué lo cambio? Entonces, que siga esto como parte de lo que ayude a que se dé esta continuidad. Las plataformas tecnológicas. Respecto al papel de las instituciones públicas y privadas en estos proyectos, bueno, un ejemplito simple. En 2005 Guadalajara compró un vuelo fotogramétrico, todavía fue volado con negativos y se escaneó cada negativo, todavía eran aquellos tiempos. Y nos encontramos que en Catastro de Guadalajara llegó el 4.º año y no habíamos acabado de integrarlo a la cartografía ya existente en Guadalajara. Guadalajara trabaja con Sistema de Información Geográfica desde el año 2000. Estábamos en aquella marca muy conocida de 4 letras a nivel mundial. Y ahí estuvimos durante mucho tiempo pagando este licenciamiento, hasta que con ayuda de nuestras áreas de geomática, Juanjo, el apoyo técnico de Ernesto, decidimos dar el brinco al open source. O sea, y este brinco, nos asomábamos hacia el vacío y decíamos, no, y si en 2 años el grupo de desarrollo deja esta tecnología y se pasa a otra, ¿con quién me quedo? Simplemente ese apoyo que nos dieron para poder dar este brinco fue clave. Todo lo que hemos hecho de ahí para acá, hablando de fotogrametría, con el apoyo de Cartoata y con esta estructuración de proyectos que van ligados, y que van ligados no solo conceptualmente, sino que ligados a un mismo espacio geográfico. O sea, no batallamos por georreferencia, no pasa aquello de que compras un vuelo y luego compras el otro y a la hora que lo quieres empatar, pues ya generaste micropoligonitos. Una gran idea que alguna vez se nos ocurrió y que la pagamos por años.
Pero ya el hecho de que exista la facilidad de poder darle continuidad a un mismo sistema, eso nos ha ayudado mucho. Entonces, en lo que está consolidada la cartografía de catastro de Guadalajara ha tenido mucho que ver con el apoyo de las empresas, porque vimos en un momento que hacerlo nosotros solos no te da la operación, al menos en un catastro. Te consume tanto querer arreglar lo que el ciudadano viene y con todo su derecho se queja de que, oye, me subiste mucho el predial, a ver, déjeme ver su inmueble. Y en eso tienes hoy, ahorita ya en las oficinas, está toda nuestra área de cartografía, cada técnico en cartografía con un ciudadano en su mesa tratando de explicarle el por qué su valor y tratando de saber si el ciudadano tiene la razón en que cometimos algún error en su evaluación simplemente por esto. Si todavía sigue siendo moderna la finca y desde hace 20 años no hemos nosotros pasado a una clasificación de antigua, pues ya con eso es a favor del ciudadano. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo pueden mejorarse los sistemas de administración para garantizar claridad en la propiedad de la tierra? 3 puntitos. El primero es a través de la coordinación. Sentimos que para garantizar esto, si podemos establecer esa correcta coordinación con las dependencias que trabajan y que todas están ligadas con esto, va a ser un punto que puede ayudar mucho. Ya dijimos, bueno, podríamos decir que se requieren millones y millones, ya vimos que no. En Catastro del Estado dejamos para la administración actual, con el apoyo del E-Carto, que ya mencionó Félix, 5 proyectos de innovación que todos los desarrollamos con base en 3 grandes contratos, Félix, si no me equivoco. O sea, mucho sí fue la adquisición básica de esos datos de vuelo, de la adquisición del E-Carto, pero los demás fueron ingenio. Y cuando se te ocurre una buena idea, necesitas quien te ayude a estructurarla, ahí la licenciada Almeida, como la jefa de proyectos de Catastro del Estado en ese entonces, y quien te ayude con la parte de cómo desarrollarla. Entonces, tuvimos todo y ahí están. Entonces, todo eso ha venido a apoyar a municipios y nos ha ayudado a que se interconecten otras dependencias. Todavía hoy día colaboramos con Semadet, colaboramos con IMEPLAN, colaboramos con muchas instituciones, con el IEG, allá Juanjo, aunque no les dimos todo lo que les debimos de haber dado, pero volvemos a los cotos de poder. Hablando del gobierno, como tiene que ser, y ya se ha mencionado aquí, también soy un creyente de que el gobierno abierto es lo que puede ayudar, o sea, empoderar al ciudadano, ya se mencionó aquí. Mencionabas que a veces llegas a la mesa y hay una competencia desigual de quien sí tiene los datos y quien no tiene los datos. ¿Qué tal que los tuvieran todos? Entonces, al respecto, algunas medidas, la publicación que ya mencionó Félix. Tenemos también en este mes por lanzar el concepto alerta catastral. Existe una alerta registral, por si no lo sabían, tú puedes ir al Registro Público de la Propiedad, contratar el servicio de que si alguien intenta un movimiento en tu inmueble te llegue un aviso. El municipio hará lo propio, de hecho ya está muy avanzado en cuanto a movimientos catastrales y no va a tener costo, solo requiere inscribirse y dar de alta un correo acreditando que yo soy quien sí debe de recibir ese correo. Y con ese correo me van a poder avisar de cualquier movimiento. ¿Por qué se vuelve importante? Tuvimos el día de ayer una reunión con la directora general de Registro Público de la Propiedad y no es por alarmarlos, pero hay real preocupación de la cantidad de escrituras públicas apócrifas que andan circulando, pagos de impuestos sobre transmisión patrimonial falsos, o sea, todas las cosas que abonan a la no certidumbre. Nos dice ella que hay un subgrupito del crimen organizado armando actos jurídicos completos para despojar de propiedades. Entonces, por eso no los quiero alarmar, pero algo de lo que puede ayudar es, tanto en Registro Público de la Propiedad, contratar la alerta registral, como inscribirse en la alerta catastral en el catastro de Guadalajara. Sí, gracias. Tenemos que estar preparados, ya se mencionaba el tema, lo mencionaba muy bien Ernesto, de las claves catastrales para identificar a nivel nacional de manera única un inmueble. Existe desde 2017 una iniciativa de Ley General de Armonización, Catastros, Registro Público de la Propiedad, que como ley general nos va a obligar a todos a tener estas identificaciones
a colaborar en plataformas y a una serie de cuestiones que no ha salido la ley, ya pasamos incluso por una fase de consulta pública, de foro abierto. Esperemos que en breve se publique, pero a los catastros más nos vale estar listos para cuando esto suceda. Entonces, esto creo que va a ayudar mucho a nivel nacional a que exista esta justicia. Y pues de mi parte es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas para todos los que deseen participar. Bueno, pues muy interesante lo que acaban de exponer. Mi pregunta sería en torno a la cuestión de la normatividad, de la reglamentación que tendría que salir. No estoy seguro ahorita si desde la federación y luego el estado y después en los municipios, pero ¿cuál sería la sugerencia de ustedes en cuanto a qué tipo de normatividad y en qué nivel federal, estatal o municipal se tendría que detonar para que toda esta conexión de información relativa pues a la administración de los inmuebles sea única y que no se duplique, porque muchas veces se hacen trabajos que se duplican, y que pueda funcionar? Digo, ya nos comentaba ahorita de esa ley general, pero creo que tiene que ser algo que baje desde la federación, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Juntamos dos preguntas? Mm. Yeah, thank you very much. It was a really, really exciting panel. I really enjoyed hearing all the presentations. I have two questions, perhaps also related to each other. The first one is about work or labor. How do you think, both in government service but also in private sector, how do you think the nature of your work has changed because of this digitalization? And I don't just mean about capacity or administration coordination, I also mean the kind of work that you are doing. Also, are you seeing more and more the employment of more technical staff? Are you seeing more employment of casual, kind of very micro working staff? So that's the first question. How has the nature of your work changed? Si pueden, por favor, describir un poco la cuestión del trabajo o lo laboral en relación a la digitalización, sobre todo tanto en sector público como privado, qué tipo de transformación en cuestión laboral hay, si hay más técnicos, si hay más gente casualizada, etcétera. And the second one, perhaps also related to that, is I think all of you and here and in the previous panel talked about implementation, enforcement, efficiency, transparency. I'm wondering, related to that nature of work, what has been lost or what is not there anymore in terms of how you implement these things on ground? Do you see yourself more and more on the desk looking at platforms? Or do you see that level of street level bureaucracy, kind of street level decisions where you enter a house and decide, okay, this is not quite right, I'll give you a fine? Has that gone? Is that still there? Kind of, where is that kind of the discretionary power of the bureaucrat? Is it changed? Is it the same? What's going on? ¿Cuáles las implicaciones en la implementación de estas herramientas, sobre todo en la cuestión de trabajo de escritorio o trabajo de campo? Hay visitas, por ejemplo, ha habido transformación en estas verificaciones que se hacen en campo, si se van las casas y se tiene que multar a la gente, y qué está pasando con el poder discrecional de los burócratas en función de la digitalización. Ahí le paramos con las preguntas, porque si no va a ser mucho trabajo de memoria, ¿no? Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, en primer lugar, esta tendencia es que el que un servidor público cambie su manera de trabajar cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, si lo vas acotando a través de herramientas tecnológicas, lo vas poco a poco encauzando hacia los resultados que tú quieres que dé. Y ahí sí ha cambiado mucho esta cuestión.
De hecho, por ejemplo, por cuestiones hasta de seguridad de nuestro personal, por cuestiones de que tengan el menor contacto posible allá afuera, hemos tratado de dotar de herramientas para evitar en la medida de lo posible las visitas en campo. Hablando de una actualización de valores, o sea, menos contaminación de la ciudad porque no está nuestro inspector recorriéndola todo el día, menos gasto en gasolina, menos de lo que me digan. Y bueno, les comparto algo muy rápido, un análisis que hicimos hace poquito tiempo. Si el ciudadano que decíamos hace rato llega y dice, oye, mi propiedad vale menos de lo que tú dices, catastro, detona una serie de trámites y de procesos internos que al final redundan en que el valor va a bajar. Lo que baja el valor en términos de impuesto es menos que todo lo que le invertimos en ir a ver la finca. O sea, ¿Qué es lo que detona la innovación? Y quisiera compartirles una historia. Por ahí unas plataformas pues medio gandallas que existían allá en Estados Unidos y otras en Europa, pero no había como tal nada. Entonces ahí fue donde, si se acuerdan en el video, hay una parte donde sale un carrito que es el de los levantamientos de panoramas terrestres. Eso combinado con las fotografías oblicuas nos permitió eliminar de nuestro proceso y desde el 2009 no hemos hecho un solo contrato que implique campo porque lo hacemos todo con herramientas indirectas. En el caso de El Salvador, hubo 3 proyectos fallidos antes del nuestro porque seguían la metodología de que hay que ir a medir con teodolito y con cinta el frente de cada una de las propiedades para hacer el catastro. En el caso del proyecto del 98, lograron el 14% de avance. En el del 2004, lograron un 22% de avance. Y en el del 2014, o sea, cada 10 años insistían con lo mismo, solamente llegaron al 32%. Nosotros, entre el proyecto que vieron del video, nos entregaron ayer el acta de cierre de proyecto concluido con el 100% del territorio nacional cubierto. Entonces, regresando a tu pregunta, el tema de la tecnología es importantísimo para que sí se puedan lograr este tipo de efectos. Y voy a construir sobre la siguiente pregunta, si no tienen inconvenientes los demás panelistas. Esto ha dirigido también una evolución sobre la forma de trabajar. Cualquiera puede agarrar, ir a Liverpool o cualquier otra tiendita, comprarse un dron de 20, 30 mil pesos, comprarse, es más, descargarse una versión gratuita del Pix 4D, Agisoft o cualquier otra de esos y convertirse en fotogrametrista y vender levantamientos topográficos y es la evolución que ha tenido la industria. Y el tema de los vuelos se ha hecho un commodity y lo que antes pues necesitabas tener un avión que cuesta más que un hijo retrasado en Harvard, pues ahora lo pueden hacer cualquiera con una inversión mínima. Pero eso implica que las soluciones se tienen que volver integrales. No nada más hablas de un vuelo por abrir de un vuelo o hablas nada más de un software por hablar de un software, sino que tienes que integrar todo en una solución que integra todos los componentes para resolver un problema. Y ahí es donde voy a rascar tantito la última pregunta para no monopolizar el tema. El tema de la normatividad tiene que ver mucho con la parte tecnológica, con la parte de la discrecionalidad para eliminar los focos de corrupción.
Si tú, digo, en el 2009 lo que hizo Nuevo León fue permitir hacer avalúos desde afuera. En otras palabras, todos los elementos que se ven desde la calle o desde las fotografías oblicuas son suficientes para, para poder hacer un dictamen y poder decir, bueno, esto es antiguo, esto es moderno, esto es X, Y o Z, sin necesidad de ir. Y eso efectivamente corta todos los costos de campo, también reduce los tiempos de respuesta, pero sobre todo le da legitimidad al proceso que se llevó a cabo. Y eso hace que las tres iniciativas se compongan una sobre la otra, dando de esa manera una legitimidad al proceso, pero también una eficiencia y una eficacia. Y entonces pues ya no incurres en esos costos que salen de línea por mandar a alguien por resolver algo que puedes resolver en gabinete. Bueno, voy a dar respuesta, bueno, completar, porque realmente las respuestas han sido muy nutridas, pero desde mi punto de vista a lo mejor sí hay algo que todavía creo que hay pendiente todavía en normatividades. Sin ser experto en ello, ¿no? Yo como área de desarrollador de software veo que cuando me piden desarrollar algo, el algoritmo debe de ser lo suficientemente útil y más en el modelo geoespacial para resolver un problema en particular. Y creo que la SEDAT o INEGI a nivel nacional tienen ese gran compromiso. Una vez me comentaron, oye Ernesto, ¿y la CUR 3D cuándo la saca INEGI? Y si nos ponemos a pensar, es cierto, somos dueños de un espacio territorial llamado metro cuadrado. Diego Erba, en Argentina, un congreso al que tuve la oportunidad de ver virtualmente, decía, es que en un futuro las propiedades deben de ser de metros cúbicos, porque lo que compramos no es un espacio plano. Estamos habitando un espacio tridimensional y hay restricciones hacia arriba o hacia abajo. Ustedes lo planean sus documentos. Entonces, se me hizo interesante cómo la normatividad de pues Argentina y Chile tienen escrituras pensadas en modelos que yo compro un departamento, estoy comprando, sí, un espacio cuadrado que me pertenece a mi unidad privativa más mi cajón de estacionamiento, pero realmente estoy creando un espacio tridimensional, soy dueño de un espacio. ¿Sí? Exacto, ¿dónde está tu propiedad? Bueno, entonces creo que la CUR 3D es un reto para INEGI. Desde mi punto de vista, esos dígitos que puse es para hablar de un plano horizontal, pero las propiedades se distribuyen en diferentes entornos verticales. Entonces hay que pensar cómo desde sistemas agilizamos de que realmente el elemento se vincule. Ese es mi punto de vista. Luego, complementando la vivencia de 2009, es cierto, ante todo reto de innovación surgen más problemas. Y desde mi punto de vista, bueno, fui parte del equipo de Nuevo León como supervisor del trabajo que hacía la empresa Cartodata y me tocaba supervisar muchos elementos y eran tan innovadoras las cosas que tenías que enfrentarte a retos que no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Cuando en efecto me cita el gobierno del estado y me dice, Ernesto, me va a entregar Cartodata un teras de información y no sé qué es. Necesitamos verlo juntos. Bueno, vamos. Y nace ahí, gracias a Cartodata, y bueno, tu papá dirigió toda una exposición del por qué no visitar al ciudadano. Teníamos que observarlo desde arriba, con una toma 360, que innovadora, porque ni siquiera Google Street la tenía, ¿no? Entonces, bueno, esas tomas generaron mucha información de datos. Teníamos que tener acceso a ellos. Pero luego salió un problema que nadie lo había visto. Y la arquitecta jugando con el Street, bueno, con prácticamente la visión 360, me dijo, ingeniero, algo pasa, la foto se quemó. ¿A qué se refiere con foto que? Entonces me mandaba una foto en color sepia, donde algunas fotos se veían en sepia y no sabíamos por qué. Me dice un viernes y me cita el lunes. Pues ahí bajo tesis doctorales, pues de gestión de astronomía que tenía que ver con la ubicación del Sol en un punto geográfico. Porque lo que teníamos que calcular era el ángulo de incidencia solar sobre el lente de la cámara de la toma 360. Parece trivial el asunto, pero había un horario específico en ciertos recorridos de la ciudad de Monterrey donde el lente quedaba expuesto a ese ángulo. La foto se quemaba. El problema era encontrarlas y poner una persona, este está bien, este está mal, era un mundo que nadie iba a tener. Entonces tuvimos que desarrollar algoritmos matemáticos para encontrar el ángulo preciso del punto disparado por Cartodata para demostrar que esa toma estaba susceptible a ser quemada. Afortunadamente el algoritmo resolvió el problema y en la reunión se le dijo, pues tiene que volver a pasar otra vez el carrito por ahí, pero no pase hasta las 11:15 con tanto, porque vas a quemar la foto. Después, hábilmente, el papá de Félix, el ingeniero en realidad, dice, no te preocupes, Ernesto, ya compramos un filtro. Pues sí, pero fue una necesidad que no sabíamos cómo atacarla, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica va en función precisamente de los retos y cómo los programas deben de estar listos para solventar una problemática en particular, ¿no?
Sí, muchas gracias. Excelente exposición y bien ordenada. Una pregunta concreta, principalmente al ingeniero Rodolfo, pero si está a la mesa. ¿Qué avances hay en materia de trazabilidad de información con relación a los intercambios de predios? Vamos a unir otra pregunta para... Gracias. Sí, pues también muchas gracias por la exposición y quería preguntar sobre el tema de las periferias y un poco esto de entendiendo qué sucede y también cómo la tecnología puede ayudar. Si tienen experiencia en trabajos con asentamientos informales y gobiernos, ¿qué pasa ahí? Porque ya la tecnología pues de foto satelital y todo puede ayudar mucho a identificar justamente estas transformaciones en el suelo y se puede analizar pues también en el histórico, y sé que algunas ciudades también pues están trabajando con esto para justamente identificar los asentamientos, hacer una dimensión, ¿no? de estos espacios y programas de regularización y acceso a la seguridad de la tenencia, etcétera. ¿Ustedes tienen alguna experiencia de este tipo con algún gobierno y cómo se visualizan también las empresas para hacer esta colaboración justo público-privada hacia, pues sí, digamos, mejorar estas condiciones en estas áreas de la ciudad? Bueno, tenemos 5 minutos para responder y adelante. Contesto rápido en cuanto a la trazabilidad. La cartografía catastral del municipio de Guadalajara la tenemos ahorita disponible en 4 plataformas. Afortunadamente tenemos una dirección de información geoespacial y análisis urbano que está precisamente encargándose de fusionar todo esto, pero tenemos por un lado la cartografía catastral en el visor urbano, que ya se mencionó. Tenemos un sitio que se llama Mapa Guadalajara. Tenemos también un eCarto local de Guadalajara. Hablábamos hace rato del eCarto, pero del estatal. Y tenemos también la herramienta GSM2, mencionada y desarrollada aquí por el ingeniero Chávez, que es la que compartimos con algunas dependencias. Hasta ahorita hacia el exterior no existe esa trazabilidad, o sea, cómo estaba un predio antes y cómo está ahorita. Lo que se publica es el estado actual del polígono predial. Salvo en GSM2, donde sí podemos ver histórico, pero ese sí existe solo para dependencias, no para el público. Respecto a la pregunta de periferias, no sé, Yunive, si en Visor Jalisco algo se pueda comentar. Sí. Gracias. Sobre el tema de los asentamientos irregulares, a nosotros nos pasó algo muy fuerte en El Salvador, y es que pues la ciudad crece de una forma muy desordenada. Si siguen las noticias, dicen que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, si no es que del mundo. Digo, además del stunt mercadológico, tiene mucha razón, porque antes había una cosa que eran las pandillas, los maras, la Mara 3 y la Mara Salvatrucha, que te cobraban piso por salir de tu casa. Tú tenías que pagar $1 para salir, y si regresabas en la tarde a comer y volvías a salir en la tarde, tenías que pagar otro $1. Y si no pagabas tu $1, cuchillo. Esa era como la frase. Y mucha de la gente, pues, imposibilita, se da un poco de historia. En los 80 se da la última guerra civil al interior de El Salvador. Las casas se amurallan, salen bardas enormes con púas y demás, y es el origen de todo este tema de la inseguridad. Muchos asentamientos y muchas personas que no tienen para comprar legalmente una propiedad, pero pues necesitan vivir en algún lado, empiezan a generar lo que son asentamientos irregulares, que les llaman las marginales, las cuales se desarrollan principalmente en las orillas de las cañadas. Es un terreno una topografía muy abrupta, y en esos espacios de repente entre una casa y otra dejaban un callejoncito como de 3 metros, y ahí empezaba. Y se iban metiendo cada vez más y más y más y más adentro, y ahí salen propiedades, ¿no? Y empezaban a poner sus casitas, no tienen título de propiedad, no tienen cuenta catastral, no tienen nada. Y tampoco pasa el carro para hacer un visión 360 ahí. Hay que entrar. Entonces,
a nivel del techo, ¿qué es lo que ves? Pues ves un montón de láminas ni siquiera ortogonales al centro del eje de la calle, están en todas las direcciones. Entonces realmente tampoco la información que tú ves desde arriba te dice gran cosa. Te da una noción de que hay algo construido ahí, pero no sabes dónde empieza una y dónde empieza la siguiente. Lo que hizo el CNR con esta problemática fue hacer un programa de crowdsourcing, donde el propietario va y hace esa inspección en lugar de que la inspección venga del gobierno hacia allá. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues el demostrar la propiedad del inmueble. ¿Y cómo lo demuestra? Con fotografías y con una carta, un testamento, no un testamento, es un juramento de verdad. Y esa es la herramienta con la que se está llevando a cabo. Digo, son propiedades que valen $10,000, $8,000, son propiedades muy pequeñas y de características pues bastante precarias, pero al momento de que se tienen estos elementos, se permite darle al ciudadano más olvidado elementos con los que puede pues empezar a tener una certeza jurídica sobre ese espacio al que pues llama hogar desde hace más de 20 años en muchos casos. Entonces, pues cambiarle el sentido a la calle es lo que les funcionó ahí para este tipo de problemáticas. Muy bien. Pues entonces vamos a cerrar el panel. Muchas gracias por su participación. Y vamos a abrir un espacio ahí de receso para que vayan a tomar un poquito de café. Y regresamos con el siguiente panel. Hay unos formatos que les vamos a compartir, por favor, si nos pueden llenar eso de evaluación. ¿Sí? Y los recogemos cuando terminen. Ok, a la 1:20 volvemos para el otro panel.